y dada la tecnología que posee el hombre, es supremamente improbable que exista algún sitio del planeta que no haya sido hollado por el hombre, o por lo menos visto desde el aire, o que haya tenido noticia alguna de ese sitio exótico. Y esto lógicamente que le hace perder ese maravilloso encanto que el hombre siempre manejó en torno a la necesidad de imaginar y de querer viajar a tierras ignotas, simplemente por el prurito de conocer y de confrontar su realidad cultural con las de los demás. Por eso justamente es que los grandes cronistas de toda la historia siempre han señalado la existencia de ciudades, reinos o sitios en los que de las peñas manan leche y miel, o que son paraísos en los cuales esos habitantes viven en una absoluta y total armonía, en donde no existe el delito, en donde todo es paz, en donde todo se comparte e inclusive donde ni siquiera existe un gobierno y una jerarquía, porque el hombre, a pesar de ser gregario, siempre se ha resistido a esa noción de jerarquía en la que unos son los que obedecen y otros son los que mandan. Y justamente estos últimos, apasionados por esa sed de poder, se han apoderado de tierras, de pueblos, de vidas, de haciendas y de bienes. Y entonces, como ya no existe eso en el planeta Tierra, el hombre ha apuntado hacia las estrellas para tratar de seguir buscando, tal vez, diríamos, para satisfacer esa insaciable curiosidad que una vez que logra un sorbo de aquello que le es desconocido y que por mucho tiempo ha buscado, deja de tener su encanto. He ahí el porqué, si ya fue a la Luna, ahora quiere estar en Marte y quiere explorar todo el universo. Lo mismo ocurrió en la antigüedad. En la antigüedad, todos los grandes exploradores y los conquistadores siempre fueron acicateados por el descubrimiento de tesoros fabulosos, de fuentes de vida eterna o de la eterna juventud, el elixir contra todas las enfermedades, en fin, por un montón de señuelos de este tipo que los movía a incursionar en sitios desconocidos, en regiones desconocidas, tratando de encontrar eso que, a decir de muchos, es el sumum del hombre, o el ideal, o es la utopía que siempre buscó y que jamás va a encontrar. Se sabe sí a ciencia cierta, por ejemplo, que hubo sucesos que marcaron a la humanidad aún en épocas ya muy brumosas en el tiempo, y que de ellas, de esos hechos, se tiene alguna noción simplemente a partir de una tradición oral, y que luego, de manera fragmentaria, cuando ya apareció la escritura, a lo mejor fueron consignadas, pero de una manera desilvanada, y simplemente se fueron reconstruyendo a partir de narraciones, ya fuesen orales o escritas, que al pasar de mano en mano o de boca en boca, se iban agigantando, agrandando, aquilatando, magnificando o reduciendo, minimizando, en fin, en todo caso transformándose de acuerdo con quien contaba la historia y dependiendo de las fuentes que esa persona tenía. Se sabe a ciencia cierta que hechos históricos como el diluvio universal en efecto sucedieron, y lo hemos dicho en algunas oportunidades, existen 168 versiones diferentes del diluvio universal, y cuando decimos diferentes lo decimos porque provienen de distintas fuentes y que afectaron a diferentes pueblos, pero realmente es el mismo fenómeno narrado desde distintas perspectivas y que conservan una similitud en su esencia que sorprende, asombra y que los lleva a uno a pensar que en efecto ocurrió, porque pueblos absolutamente distantes entre sí, que no tuvieron la posibilidad de conectarse, es decir, desde ninguna perspectiva se pudieron haber conectado, que cuenten una historia de una manera tan parecida, tan similar, y que sus protagonistas tengan una relación tan evidente, que uno piensa, o hubo algún conducto regular que unió estas historias y que fueron pasando de sociedad en sociedad, o en efecto ocurrió, y vistas desde la óptica de cada uno de estos pueblos, al terminar de confrontarlas, uno tiene que concluir que fue exactamente el mismo suceso, y esto es lo que ocurrió con el diluvio universal. Este fenómeno, de acuerdo con los últimos estudios que se han hecho, pudo darse más o menos entre hace unos 10.000 y 12.000 años. Algunos aventuran inclusive que pudo ser entre 9 y hace 12.000 años. Sea cual fuere la fecha exacta, yo creo que no importa tanto, sino que tendríamos que hablar más bien es de una época, y una época que abarca aproximadamente unos 3 milenios. Todavía el hombre estaba en la edad de piedra, diríamos que ya entrando en el neolítico, pero igual, su estadio
tecnológico era todavía muy primitivo, muy rudimentario, y por lo tanto es comprensible que existan lagunas cuando se narran estas historias. Habitualmente, y si se confronta, por ejemplo, el suceso del diluvio universal, se encontrará que siempre hay un héroe que es salvado en una barca, que es llevado al garete cuando la tierra queda inundada, y todos recalan en un monte, siempre en una parte alta, y siempre concluyen todos enviando a alguien para que corrobore si ya la tierra se ha descubierto. En el caso de Noé, que manda el cuervo, que manda la paloma. En el caso de los babilonios con Upnapishtim, que es el Noé de ellos, sucede lo mismo. Entre los polinesios hay un personaje que se llama Noé y que sufre exactamente lo mismo. Entre los griegos existe el mito de Deucalión y Pirra. Entre los chinos hay otro mito que tiene que ver con una pareja que se convierten en peces para salvarse de esa hecatombe. Y siempre terminan repoblando la tierra, en el caso de Deucalión y Pirra, lanzando las piedras hacia atrás, y que si eran lanzadas por Deucalión, los que surgieran de esas piedras eran hombres; si eran lanzadas las piedras por Pirra, serían mujeres, y cosas por el estilo. Y también tiene un lugar común, y es que se sucede este desastre como un castigo de la deidad por la decadencia moral de los hombres, por el hedonismo, el sibaritismo, por el sodomismo, por todas estas cosas. Y simplemente la deidad castiga a esos hombres para tratar de entronizar un orden nuevo. Pero resulta que, si bien es cierto, estas historias han cuajado en la memoria cultural de los pueblos, no menos cierto es que también fueron fuente de desgracias para algunas sociedades que evidentemente no se conocen desde el diluvio universal, sino que se reconocen siglos después a partir de relatos que traen algunos historiadores y que toman de fuentes muy anteriores. Es el caso del famoso mito de Atlántida. Resulta que la Atlántida, ya hemos hablado de esta historia, pero la traemos de regreso a petición de don José Bustamante, que nos escribió desde Risaralda y nos pidió que habláramos un poquito más sobre la Atlántida, porque al influjo de este mito ha corrido muchísima tinta, y es a los mediterráneos europeos lo que a los americanos o latinoamericanos el famoso mito del Dorado. Siempre lo ubican en diferentes partes, lo mismo sucede con Atlántida, la ubican en distintas partes, y a pesar de que se encuentran algunos indicios de hipotéticas sociedades muy avanzadas, no existen realmente señales ni evidencias que indiquen con certeza que en efecto existió en tal o cual parte. Por eso se ubican a lo ancho y largo del mundo, y de tanto en tanto se pone de moda un sitio en el que supuestamente, y sin lugar a dudas, a decir de quienes defienden esas teorías, o esa teoría en particular, estaba situada en X o Y parte. La más generalizada de todos es la que narra Platón, y que se remite a una narración que le hizo o que le llega a él tras varias generaciones, proveniente de Solón. Solón cuenta que hubo una isla ubicada en el medio del mar, más allá de las columnas de Hércules, y esto ni más ni menos significa que en la mitad del océano Atlántico, después de salir de las Islas Canarias, porque recordemos que las columnas de Hércules ya hoy se reconocen como el estrecho de Gibraltar, y entonces se ubica en la mitad del océano, y era una isla que estaba rodeada de otras tantas pequeñas islas, y que su conformación era concéntrica, con el gobierno, el núcleo del gobierno, todo el círculo central, y en la periferia se asentaban los demás habitantes y se desarrollaban las otras actividades. Y según el relato de Platón, abruptamente, en una sola tarde, a la Antártida se la tragó el mar. Desde ese momento empieza a gestarse ese mito, que aún hoy encuentra muchísimos adeptos, y que además muchos de los videntes de la historia, de los profetas de la historia, han aludido a esta civilización como la madre de todas las demás civilizaciones, de acuerdo con lo que dice Helen Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, de lo que dice el vidente norteamericano Edgar Cayce, y otros tantos que indican que definitivamente la civilización atlante fue la madre de todas las demás civilizaciones. Y afirman esto a partir de la idea de que regularmente en las sociedades primitivas siempre apareció un dios civilizador, con una fisonomía relativamente similar en todas, regularmente blancos, barbados, de ojos azules, que es como se define, por ejemplo, a Viracocha en el Perú, que es como se define a Quetzalcóatl en México, que es como se define a otros dioses
en diferentes sitios de la tierra y que habitualmente proceden del mar. Lo mismo lo cuenta la historia que existe sobre la civilización de los Akpalus, y habitualmente estos provienen del mar, pero luego de un tiempo retornan al mar, pero siempre dejan la promesa de que volverán en el futuro. Y eso fue justamente lo que ocurrió con aztecas e incas, que estaban a la espera de la inminente llegada de esos dioses civilizadores, que desde hacía siglos estaban esperando, y ellos todavía estaban a la expectativa de que cumplieran la promesa de su regreso. Por eso cuando llegan los españoles, con esa fisonomía de hombres blancos, barbados, y mucho más a caballo, esos monstruos que no conocían los indios americanos, lógicamente los aceptaron como si fueran en efecto dioses. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y ese fue el principio de la perdición, del ocaso, de la muerte de esos imperios, porque mansamente se entregaron a esos barbudos que acababan de llegar, a los que asociaban con los dioses, y por lo tanto no solamente les debían culto y devoción, sino una obediencia absoluta. Y entonces no de otra manera se podría conseguir que 150 hombres hubieran acabado con el imperio inca y un número parecido con el imperio de los aztecas. No se podría entender de otra manera. Y entonces regularmente estos seres civilizadores son los portadores del fuego, son los que enseñan los rudimentos de la agricultura, son los que enseñan a hacer canales, son los que enseñan a fabricar herramientas, son los que introducen una organización social en la que la jerarquía obviamente está perfectamente delimitada con el fin de que esas sociedades sean eficientes. Fueron los que introdujeron valores como el decálogo, por ejemplo, del judaísmo, que luego tomamos los cristianos como herencia, el decálogo de los mandamientos. Y esos conceptos que son tan abstractos de es pecado matar, es pecado fornicar, es pecado seducir a la mujer del prójimo, es pecado mentir, básicamente fueron introducidos por esos dioses civilizadores en los distintos pueblos. Y como ya es un lugar común lo que hizo cada uno de ellos en las diferentes sociedades, entonces el hecho de que todos coincidan en lo mismo es uno de las sustentaciones sobre las que basan la legitimidad de la Atlántida como un pueblo precursor y difusor de la cultura. Lo basan justamente en eso, en que todas coinciden. Entonces, bueno, debieron haber tenido un origen común, una formación común y lógicamente una misión común. Y ahí el porqué también, al existir tantos y en tantas sociedades, ahí el porqué se puede también llegar a, no dijéramos lo que a aceptar, pero sí por lo menos a entender que es probable que en cualquiera de esas sociedades o cerca de esos sitios pudo estar la Atlántida. Pero decíamos que el lugar más común y el que históricamente se ha aceptado y tiene mayor cantidad de simpatizantes es el hecho de que esa Atlántida estuvo ubicada en medio del Océano Atlántico. Inclusive aparece la relación esa de ATL, Atlántico, Antillas, y que es además un medio común también entre los aztecas, la terminación TL. Todo eso se supone que procede precisamente de esta sociedad. Sin embargo, aunque se ha buscado, no han encontrado realmente nada que en efecto pueda corroborar, dijéramoslo, corroborar desde un punto de vista verosímil, de que exista una cierta verosimilitud en estas historias. No hay acertos que realmente así lo puedan indicar, sino simplemente indicios. Inclusive, para reforzar la teoría de que pudo estar por los lados o más allá de las Islas Canarias, se habla de los indios guanches, que fueron los que encontraron los españoles cuando llegaron allí, por allá en el siglo XV, 1400 y tanto, y que hablaban un idioma relativamente común con los griegos, o por lo menos tenían algunas raíces y algunas terminaciones que podrían apuntar en esa dirección. Tenían una organización social y una forma filosófica de pensar y de ser que se asimilaba también un poco con los griegos. Y entonces dicen, bueno, los guanches pueden ser algunos sobrevivientes de esa debacle, de ese desastre del hundimiento de la Atlántida, y que por inercia llegaron al sitio más cercano, aunque algunos asumen que simplemente las Islas Canarias son como la punta del iceberg, o es la parte superior de esas montañas hundidas en donde estaba la Atlántida, y simplemente ellos ascendieron a la parte más encumbrada y lograron quedarse allí y estar a salvo de ese hundimiento.
Y en principio entonces se dice, algunos dicen que no fue ni siquiera que se hundió del todo, sino que se hundió la parte más importante, pero siempre quedó algún pico alto en el que se situaron precisamente estos guanches. De hecho, ya han estudiado desde la profundidad de los mares y corroboran que estos sitios de las Islas Canarias, estas islas, son la continuidad de montañas submarinas de una gran altura y que precisamente por eso, lógicamente, se podrían asociar perfectamente con los Atlantes. Pero resulta que otras vertientes hablan de cómo la Atlántida, en vez de estar más allá de las columnas de Hércules, y en esto se enredan en discusiones semánticas para interpretar algunas palabras que en boca de Platón podrían indicar alguna ambigüedad, como por ejemplo, en vez de traducir una cifra como 1000, lo traducen como 100, a las columnas les dicen de otra manera, Neftú, algo así, y entonces dicen que esa era una palabra que usaban ellos para asociarla con un pico alto o con la entrada a una rada, cosas por el estilo. Entonces dicen, bueno, la Atlántida no estuvo realmente en la mitad del océano, sino que estuvo en el Mediterráneo. Y si estuvo en el Mediterráneo, pues obviamente debía estar influida por el pensamiento griego, aunque la mayor parte de estos científicos que estudian esta cuestión afirman que es al revés. Fueron los griegos los que bebieron de esas fuentes filosóficas y de conocimiento de los atlantes, y que inclusive todavía subsisten algunas sociedades secretas iniciáticas que no solamente guardan los secretos de los atlantes, sino que ellos mismos son descendientes de los atlantes. Pero también esa proximidad podría llevarlos a pensar que aquellos constructores de las pirámides de Egipto, porque ahora existe pues la discusión sobre si en efecto, por ejemplo, la pirámide de Keops la construyó este faraón o no, y muchos indican que la pirámide es muy anterior al reinado de Keops. Dicen, fueron los atlantes los que construyeron estas pirámides porque poseían la tecnología, el conocimiento, y existía la comunicación de ellos desde la isla con el continente africano, y que habían erigido estos monumentos aparentemente funerarios simplemente como unos hitos o mojones que podrían ser observados desde el espacio exterior, y que además de ser como unas especies de faros siderales, por decirlo de alguna manera, y le indicarían la ruta a posibles extraterrestres, también serían por lo menos postes, y lo estoy poniendo entre comillas por utilizar algún término, postes o nomones que señalarían perfectamente las estrellas en determinadas épocas del año. Y lógicamente que en esta misma proporción, al mirar hacia el otro lado del Atlántico, la construcción de las pirámides que existen en América tendrían por lo menos la base metodológica o técnica o científica o tecnológica sería la misma que usaron en Egipto para construir las de el Perú, las mayas y la azteca, por ejemplo, con Tenochtitlán, todo ese entramado de Tikal, de Retaluleu, y las que se encuentran en el Perú, la Puerta del Sol de Tiahuanaco y demás. Y entonces, por lo tanto, esa similitud entre las pirámides también corroboraría el hecho de que estos atlantes habrían tenido alguna relación con estas sociedades, independientemente de que estuvieran o en la mitad del Atlántico o más cerca de Egipto, por los lados del Mediterráneo. Pero resulta que para afianzar la idea de que pudo ser en pleno Mediterráneo, hay un hecho histórico que está debidamente comprobado, y que como comprobado, algunos afirman que ni más ni menos Platón o se confundió cuando narró este hecho, situándolo más allá de las columnas de Hércules, o en un momento dado, para edulcorar un poquito la historia, realmente despistó a los demás, aunque no se sabe con qué objetivo, para indicar que estaban en el Atlántico y no en el Mediterráneo. Pues resulta que 1500 años antes de Cristo, muy anterior pues lógicamente a Platón, una isla ubicada en el Mediterráneo, que los griegos llamaban Tera, una isla más o menos de 16 kilómetros de diámetro, y que en su momento era un centro comercial y paso obligado de todos los pueblos del Ática para comerciar, tanto los que llegaban hasta las costas griegas, los que iban por los lados del estrecho de los Dardanelos hacia arriba, todo ese abigarrado mosaico de pequeñas islas que existen en el mar Adriático, más que en el mar Adriático, perdón, en el mar Egeo,
o sea, Ítaca, Creta, Lesbos, bueno, todas esas islas. Resulta que ellas, al estar en esa zona de influencia, necesariamente debían pasar por la isla de Tera para poder llegar a la costa, y allí era como un centro de acopio, y por lo tanto la sociedad que allí vivía era altamente tecnificada y de una diversidad cultural extraordinaria a partir de esa interacción con las demás islas. Pues resulta que Tera, siendo muy próspera, algunos llegan a afirmar que inclusive, era una sociedad mucho más rica y poderosa de una que le era contemporánea y que es la que se llama la famosa cultura minoica, que procede de la isla de Creta, en la que se construyó el laberinto y en la que vivió el Minotauro. Acuérdense que el rey Minos, casado con Parsifal, le prometió ofrendarle un toro a Poseidón, un toro bellísimo, y luego se echó para atrás y no quiso hacerlo. Entonces Poseidón, enojado, llamó en este caso a Afrodita y le pidió que interviniera para vengarse de él. Afrodita envió a su hijo Eros e hizo que Parsifal se enamorara, es decir, la flechó y que se enamorara de ese toro. Y para poder copular con ese toro, ella logró hacerse a un disfraz de vaca. Y luego de que copularon, pues producto de esa unión, nació el Minotauro, que debió posteriormente ser encerrado en ese laberinto, al cual entró el héroe griego Teseo, gracias a la ayuda de Ariadna, la otra hija de Minos, que le entregó un ovillo de hilo, que él fue desenrollando para entrar y al que siguió de regreso para salir, después de matar al Minotauro. Y acuérdense que allí quedan atrapado Dédalo, que era el que había construido el laberinto, y ahí es cuando él y su hijo Ícaro se remontan hacia los cielos con unas alas que construye Dédalo, e Ícaro se entusiasma tanto que se eleva casi hasta el sol, y entonces se derrite la cera de las alas con las que tenía pegadas las plumas, se precipita al mar. Recuérdense, bueno, en fin, todo eso ya es otra historia. Pero esa civilización minoica, que era la aparentemente dominante de toda el área, porque poseía una armada extraordinaria y era un pueblo supremamente guerrero, competía desde el punto de vista comercial con Tera, que a la hora de la verdad era más importante como centro de acopio que la misma civilización minoica o la isla de Creta. Pero bueno, ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Sientes que tu vida está vacía? ¿Que el amor te dio la espalda? Tenemos el mejor equipo de astrólogos y tarotistas de Colombia. Verás que tu vida será otra. Hallarás el amor. Y estaba en su máximo esplendor, en ese momento Tera, y su población, a pesar de que habitaban una isla relativamente pequeña, era una población populosa, supremamente próspera y el punto de referencia para todas las islas de ese mar Egeo, y con todas comerciaba. Y quienes allí habitaban regularmente, pues bueno, aparte de los esclavos, que era lógico que cada uno de ellos tuviera esclavos, aparte de los esclavos, la población era realmente rica, y con eso, con su riqueza, mantenía a raya a Knossos o la isla de Creta, la civilización minoica, que le llevaba muchísimas ganas justo por esa riqueza, pero sabían que no podían atacar porque en mucho dependían del comercio que hacían justamente con la isla de Tera. Pues en estas y las otras, y esto ocurrió, como decíamos ahora, hace unos 1500 años antes de Cristo, claro, y de pronto de manera inopinada, sin que mediara ningún aviso, nada, pues resulta que la isla, que era de unos 16 kilómetros de diámetro y en cuyo centro se erguía una montaña volcánica de lava, pero lava pues ya solidificada, de 1,5 kilómetros de altura, 1500 metros de altura, y que obviamente era considerado un lugar sagrado, el más sagrado de todos para los habitantes de Tera, sin que me diera ningún aviso. Se dice que en el año 1500 antes de Cristo, pero realmente pues y de manera precisa en el 1470 antes de Cristo, de acuerdo con la datación que se hizo con carbono 14, y esta prueba se le hicieron pues a varios maderos que estaban impregnados de magma y que por lo tanto se supone que habían sufrido
esa devastación, o habían sido también pues parte de esa devastación, determinaron que había sido en el 1470 a.C. Se dice que la montaña en un momento dado estalló. Obviamente que ya los vulcanólogos dicen, bueno, estuvo sometida a una enorme presión, y esta presión se fue, como dijéramoslo, un globo cuando uno lo infla hasta que explota. Estalló. Más de 22 kilómetros cúbicos de rocas saltaron por los aires. Se calcula que volaron 110 kilómetros cuadrados, o sea, unas 2/3 partes de la isla. Y que el ruido de la explosión fue percibido en Escandinavia. La materia expulsada por el volcán en forma de chorro de magma, incandescente claro, piedra, pómez y ceniza, cubrió el resto de la isla. Las casas y los cultivos quedaron sepultados bajo un enorme sedimento, un sedimento que tenía 60 metros de espesor. Cuando ya pues empezaron a trabajar allí los arqueólogos, en el siglo XIX, encontraron que la ciudad estaba sepultada, las casas y los cultivos estaban sepultadas y sepultados bajo una capa de 60 metros de espesor de puro sedimento y ceniza. Se cuenta que la ola que levantó la explosión de Tera, quién sabe hasta qué punto sea un poco exagerado, pero dicen que esa ola levantada por esa explosión alcanzó 100 metros de altura. Y pues bueno, si uno se imagina una ola de 100 metros de altura es, pongámoslo en forma horizontal, el tamaño de una cancha de fútbol, una ola de ese tamaño, la cresta de la ola a 100 metros de altura. Imagínense ustedes lo que pudo ser. Y pues lógicamente que la única referencia que se tiene como para compararla fue lo que ocurrió con el volcán de Krakatoa, que ocurrió por allá en 1883. Y que también pues fue de una devastación extraordinaria, digámoslo así pues como en términos generales, y teniendo lógicamente, como decíamos, como punto de referencia justamente esta explosión de Krakatoa, para medir la dimensión de lo que pudo ser la explosión de la isla de Tera. Se dice que Krakatoa era una isla ubicada en el Pacífico, entre Sumatra y Java, y originó una ola de 36 metros de altura que arrasó todas las aldeas costeras a cientos de kilómetros del lugar y produjo 40.000 víctimas. La explosión se escuchó a 4.000 kilómetros de distancia en la ciudad australiana de Alice Springs. Levantó una nube de gases y cenizas que incluso envolvió a Europa, que estaba situado pues al otro lado, o está situado al otro lado del globo terráqueo respecto de Krakatoa. Se alteró el color de los ocasos del sol, y la luna también parecía verde azul durante mucho tiempo. Las aguas del Canal de la Mancha se elevaron 10 centímetros. Las costas de Java fueron arrasadas y los trozos de piedra lanzados por el Krakatoa cubrieron a Sumatra y Java. Las cenizas oscurecieron, pero vastísimas extensiones durante 3 días. Hubo cambios climáticos evidentes en cuestión de horas. La piedra pómez flotante en el Océano Índico era tan abundante que dificultaba la navegación. Pues hombre, ya esto nos está dando una idea de lo que, siendo esta la situación en que quedó la isla de Krakatoa, entonces cómo sería la de Tera, levantando una ola de 100 metros de altura. Obviamente que se tiene una forma más precisa de reconstruir lo que ocurrió en Krakatoa, porque eso fue en el siglo XIX, no así lo de Tera, que ocurrió 1470 años antes de Cristo. Bueno, después de esto, Tera y un pequeño islote que estaba cerca, prácticamente por la lava quedaron unidos como por una especie de puente, lo que quedó de Tera. Y resulta que básicamente se podría decir que la isla prácticamente desapareció. Después vinieron algunas explosiones, algunas erupciones, y también como es un sitio donde hay mucha actividad volcánica, surgieron varias islas, y hoy se puede decir que Tera, que ahora se llama Santorini o Santorín, aglutina 2 o 3 segmentos de lava que han conformado una pequeña isla, y continúa allí y sigue siendo pues un gran atractivo turístico. Pero la historia de esta isla de Tera la estoy contando por una razón muy elemental. Es probable que Platón hubiera tenido noticias sobre la explosión de Tera. Recordemos que él recibió esta información de terceras personas y simplemente por tradición oral, de boca en boca. Pero la versión más antigua que se tenía era la de Solón, que es justamente la que le llega a Platón. Probablemente Platón, dicen que la escuchó la historia de su padre, que a su vez la había escuchado de otros hasta llegar hasta Solón. Pero se dice que probablemente Solón, que vivió más o menos entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, pues lógicamente que
también recibió esa información de tercera mano, y por lo tanto es probable que, perdida en la bruma del tiempo la versión sobre la explosión de la isla de Tera, le hubiera llegado a él, le hubiera llegado pues a Solón, y adornada la historia con las características de ese pueblo excelente, pueblo comerciante, de una gran cultura, muy organizada socialmente, él probablemente pudo haberla confundido con esa civilización perdida. Y lógicamente que al llegar a Platón, no solamente cuenta la historia que escuchó, sino que probablemente, como sucede siempre que algo llega en el tiempo muy lejos, seguramente que en el camino va recibiendo trozos, le van adhiriendo pedazos, textos, hechos, o para magnificar o simplemente para desvirtuar el suceso en sí mismo, dependiendo de los intereses de quien cuente. Entonces, dicen que Platón, esa eminencia, cuyo pensamiento todavía está vigente hoy, a lo mejor o se confundió o quiso magnificar el hecho, trasladando la acción a una hipotética civilización que se perdió en el mar, una civilización supremamente avanzada. Miren que se concatena una cosa con otra cuando él habla de una isla, pero una isla, en este caso la de Platón, distribuida de manera concéntrica con el núcleo en la parte más central de la isla, que es donde tienen asiento las clases dominantes, el rey y demás, y en la periferia se va distribuyendo el pueblo dependiendo de su categoría, de la clase social, sean militares, artesanos y demás, como más o menos lo describe Platón. Entonces, algunos estudiosos que pretenden descalificar a la Atlántida como un hecho cierto y dejarlo más bien en el terreno del mito, dicen, no, lo que pasó fue que él contó lo que ocurrió fue en Santorín, y entonces lo edulcoró y se inventó la historia de la Atlántida. Mientras que los partidarios de la Atlántida dicen que con certeza, pues, Platón no contó esa historia, porque seguramente él, a pesar del tiempo y demás, ya habían transcurrido casi 1000 años desde la explosión de Tera, necesariamente habría tenido acceso a la tradición y habría conocido esa historia con detalle, porque es algo que no se puede perder. Imagínense ustedes una explosión de tales características, ¿cómo se va a olvidar? Es imposible que pueda olvidarse. Entonces dicen, no, con seguridad que él no narró ese hecho, sino que él habló de la Atlántida, civilización que en efecto existió en mar abierto después de las columnas de Hércules. Y entonces, aunque existe cierta verosimilitud en que Tera haya sido la hipotética Atlántida de Platón, de tanto en tanto y de lugar en lugar aparecen ciudades sumergidas que habitualmente se confunden con la Atlántida. Y muchos partidarios de estas teorías, o los entusiastas, en cuanto conocen alguna noticia sobre un nuevo emplazamiento de la Atlántida, es decir, una nueva ubicación de la Atlántida, todos inmediatamente se dirigen a ese lugar y empiezan a estudiarlo, y de allí surgen cosas que tienen sentido y otras que son física especulación, que dado el entusiasmo de los admiradores y de los seguidores de la teoría de la Atlántida, para reforzarla y hacerla cada vez más creíble, le agregan datos o van acomodándolos de acuerdo con esas creencias y de acuerdo también con su propia interpretación. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Algunos otros estudiosos han llegado inclusive a ubicar a la Atlántida en el desierto del Sahara. Recordemos que el Sahara alguna vez fue el lecho de un mar, y precisamente los fósiles marinos que allí se han encontrado certifican que en efecto fue un mar. De hecho, las canteras de sal que existen en el desierto del Sahara difícilmente se pueden encontrar en otra parte, y de hecho el sitio más caliente habitado por el ser humano es justo donde están esas canteras de sal, que son transportadas por caravanas que recorren hacen viajes de hasta 20 días para poder ir por la sal, y otros 20 días de vuelta para traer la sal hacia los oasis o para distribuirla en algunas de las tribus nómadas que habitan. Y entonces hay un sitio que es supremamente inhóspito que se llama Tassili N'Ajjer, y es en un sector en el que las montañas tienen un color rojizo o negruzco, lo cual, de acuerdo con estudios que se han hecho, apunta que allí existe un enorme depósito de material ferruginoso, le hace hierro y otros minerales, que además tienen la particularidad de que definitivamente
a cualquier viajero desprevenido, o aún aunque vaya con expertos y conocedores de ese territorio, se puede perder simplemente porque cualquier aparato que lleve se enloquece por la enorme fuerza electromagnética que existe en esta área, que abarca unos cientos de kilómetros. Enclavados en ese sitio tan inhóspito, hay como una especie de, diríamoslo, de pequeña montaña, que más que una montaña diríamos que es un risco, con algunas cuevas en la parte inferior. Y en estas cuevas encontraron, en una época relativamente reciente, encontraron unos dibujos pintados en las paredes de la cueva, en las rocas, que al parecer está contando la historia de un éxodo, y este éxodo, de acuerdo con la interpretación que hacen, motivado por un gran desastre. Y entre todas estas figuras, quizá la más famosa es el dios marciano, que es una figura antropomórfica, claro, pero cuyos genitales más bien se antojan parecidos a los testículos de un toro. Las manos tienen 3 dedos, los pies son relativamente ambiguos porque al mirarlo uno no sabe si realmente está de espalda o no, y pues obviamente aunque se ven los testículos no se nota ningún pene. Por lo tanto, algunos dicen, no, entonces está visto es decir, desde por detrás. Pero tiene una especie de casco, como parecido a una escafandra, a un casco de escafandra, como una bomba en la cabeza, de esas que uno ve en las casas, que ponen para tapar los bombillos y para atenuar un poquito la luz, redondas esas bombas. Y más o menos lo que tiene en la cabeza es ni más ni menos eso, como una especie de bomba. Entonces dicen que es el dios marciano, porque además en sus manos o en las muñecas se nota como una línea que sobresale y que unos científicos, algunos de ellos muy especulativos como el mismo Erich von Däniken, interpretan esa línea es como el final de unos guantes que seguramente pues los astronautas deberían usar, pero además, aunque no se perfile de una manera clara el que ese individuo vaya enfundado en algún traje, especialmente en un overol o mono que llaman, sí tiene un cinturón que lo llevaría a uno a pensar, a deducir que en efecto está enfundado en un overol muy ceñido al cuerpo. Entonces, algunos dicen que simplemente estos que están pintados allí fueron ayudados por seres inteligentes provenientes de otras partes del espacio, de otras latitudes del espacio, que les ayudaron a salvarse a unos cuantos de el desastre de la Atlántida, y que recalaron justamente allí, porque es una parte alta, es una montaña, es una cadena montañosa, y recalaron allí fue justamente para salvarse de ese hundimiento que destruyó a la Atlántida. Pero resulta que esta teoría es quizás la más ambigua de todas, por la simple razón de que jamás han encontrado vestigios de que existiese alguna edificación en las cercanías de Tassili N'Ajjer, o aún distante de Tassili N'Ajjer, pero que den la sensación de que son o columnas o rudimentos de edificaciones o de sitios que los lleven a uno a pensar que son asentamientos humanos. No hay absolutamente nada. Entonces, tienen que apuntar en otro sentido y se van para Turquía, y en Turquía también, en una parte cercana a Turquía, en el mar, pues resulta que han encontrado unas columnas sumergidas y unas especies de escalas que serían los vestigios de una ciudad hundida, y que de acuerdo con algunas cosas que han logrado desentrañar, figuras talladas en las columnas que están sumergidas, pero recubiertas de algas, difícilmente pueden ser perceptibles de manera directa, sino que tiene que, luego de ser limpiadas las columnas, se pueden notar estas figuras talladas. Pero dicen, bueno, esta pudo ser también la Atlántida. Y mucho más porque la construcción escalonada pareciera formar parte de una pirámide en todo el sentido de la palabra, pero cuya parte superior no está, y naturalmente que la parte inferior ha sido erosionada por la acción del agua y de la arena. Entonces también están estudiando como el posible emplazamiento de esa hipotética Atlántida. Pero resulta que desde los años 60 y 70, estudiosos estadounidenses, que luego fueron reforzados por algunos de Oriente, vinieron a dar al mar de los Sargazos, luego de que unos pilotos desde el aire
observaran, a través pues de esa luz traslúcida, observaran lo que aparentemente podría ser un grupo de habitaciones o de edificios en un fondo bajo de ese mar de los Sargazos. Eran dos pilotos que estaban sobrevolando la pequeña isla de Andros, que es más o menos cercana también a las Bahamas. Básicamente pues está situada en el archipiélago de las Bahamas. Y entonces estos señores, Robert Brush y Trick Adams, dicen que allí adentro había un conjunto de edificios, entre los cuales destacaba uno que podría asimilarse perfectamente a un templo. Y recordaron entonces las profecías de Edgar Cayce, el gran vidente norteamericano, que había dicho en 1933 que Atlántida estaba en Bimini y que sería descubierta antes de finalizar el siglo XX. Pues estos entonces se fueron a explorar, llevaron algunos buzos y encontraron que, de acuerdo con esa observación y luego como lo corroboran al sumergirse, pues resulta que allí hay unas hileras superiores de muros que parecerían encerrar una ciudad fuerte, es decir, una ciudad concebida como una especie de fuerte o una ciudad amurallada. Y luego de buscar mucho más, encuentran que al noroccidente de Bimini hay una formación submarina parecida a un muro de mampostería y hay una especie de carretera, por decirlo de alguna manera, como de 1,5 kilómetros de largo, con una característica, y es que está, dijéramoslo, embreado, es decir, como si estuviera pavimentada, pero con un material tan extraño que ni siquiera la vegetación marina ha podido borrar esa carretera, o la ha invadido, pues como todo lo invade en el mar, un buque de un casco muy pronto se ve absolutamente invadido de esporas, algas y cosas por el estilo. Sin embargo, esta carretera permanece intacta. Pero después de mucho buscar, han encontrado además que un poco al sur, otros exploradores vieron en un sitio un poco más profundo una formación que a todas luces era una pirámide, y una pirámide de vastas proporciones, porque además, con la ayuda de sonares, de un sonar o de varios sonares, pues lograron determinar el perfil exacto de esa pirámide, y en un momento determinado inclusive calcular la altura y calcular el tamaño de la base. Llegaron a aventurar que esa pirámide tenía en la base algo así como 120 metros de base, relativamente pequeña esa área frente a la pirámide de Keops o de cualquiera de las de América, y una altura que era más o menos correspondiente con el tamaño de la base, es decir, de tal manera que podía sustentarse de una manera muy sólida sin que perdiera armonía el conjunto, y todo en perfectas proporciones, como para decir, fue calculada, concebida y construida con un fin determinado. Llevaron inclusive a Miami el perfil trazado por ese sonar y lo sometieron a estudios a través de computadores y llegaron a la conclusión de que en efecto era una pirámide. Pero cuando pidieron pruebas más tangibles, es decir, una foto por lo menos, los exploradores que habían detectado esta formación no aparecieron con ninguna foto. Lo cierto es que bajo las aguas del mar de los Sargazos, en ese segmento que se llama, o en esa porción de mar que se llama el Triángulo de las Bermudas, hay lo que evidentemente fue un asentamiento humano, con construcciones muy bien hechas, con terrazas escalonadas, con pirámides, con columnas, y que difícilmente pueden ser sacadas a flote, o muchos de los vestigios que allí hay pueden ser sacados por el movimiento de las mareas y también por la profundidad, pero a decir de estos, ahí estuvo emplazada la Atlántida. Pero entonces la pregunta final tiene que ver con que ¿realmente se puede hablar de una sola Atlántida? ¿O se puede hablar de muchísimas Atlántidas que en el cumplimiento de un ciclo de la Tierra, esa sociedad se pudo haber hundido, sociedad que pudo estar esparcida por muchas latitudes del planeta, como podríamos hablar hoy de una civilización occidental o de una civilización oriental, y todas se hundieron al mismo tiempo, o todas desaparecieron, o todas por los efectos del desastre simplemente regresaron a un estadio primitivo, cuyos descendientes
tuvieron que empezar a reconstruir todo lo que aquellos habían perdido, partiendo inclusive de la rueda, partiendo del descubrimiento del fuego, es decir, arrancando otra vez de cero. Es probable que haya sido una civilización que hubiese estado afincada alrededor del planeta en todas partes y que por algún desastre natural que avasalló a todo el planeta, desapareció esa sociedad y los pocos focos que quedaron estuvieron en un estadio tan primitivo que debieron recorrer otra vez todo el camino, desde el Paleolítico hasta la tecnología de hoy. Por lo tanto, ¿es válido creer que hubo una sola Atlántida o muchas Atlántidas? Pues los vestigios que hay en todas partes del planeta, de acuerdo con lo que dicen las últimas tendencias, es que hubo muchas Atlántidas, no solamente una, sino muchas, y que cíclicamente es lo que se prevé va a ocurrir con esta sociedad. Y seguramente en el futuro alguien preguntará, ¿realmente existió la Atlántida al encontrar algún vestigio de nuestra civilización? ¿O fueron muchas sociedades las que se acabaron? Ahí queda la inquietud. Llegamos al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje, a ustedes por la compañía, y los esperamos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.